Cordial saludo, mi nombre es José Ricardo Sierra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso de Cultura Política. Este video tiene como finalidad presentar la entrevista realizada a dos personas, un líder académico y otra persona, un ciudadano común, en donde les realizaré algunas preguntas relacionadas con temas de la cultura política y así conocer lo que ellos piensan y tienen de conocimientos sobre estos conceptos. Me encuentro aquí con Juan Pablo Crespo, uno de los ciudadanos que me va a colaborar con esta entrevista. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, muy buenas tardes. Estado es la zona limítrofe de un país. Vemos que sus costas, sus partes que limitan a una nación. Nación es su conglomerado de personas y gobierno es el sistema que de alguna manera nos rige o nos conduce sea democrático, sea socialista, sea comunista, de esos gobiernos, ese es el sistema que nos gobierna. Y pues que el Estado, pues digamos que es como el conjunto de todas estas cosas para hacer determinados países o determinadas naciones. Listo. Vamos a continuar con la segunda pregunta que dice: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues la política es, digamos que es las personas que de alguna manera ejercen algún cargo entre pues, diferentes de las diferentes ramas del poder. Y democracia es las personas que ejercen un voto para elegir a esas personas. Bueno, tercera pregunta: ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Pero la política es, digamos que todo lo que nos rodea, todo lo que nos maneja, el sistema es la política, todo lo que uno hace está relacionado con política. Y lo político es, yo creería que como en el concepto personal, son algunos partidos o movimientos que hacen que estas personas participen de esa política. Bueno, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política, pues digamos que la parte cultural sí son varias, bueno, ahí sí tengo varias dudas, pero pues la cultura política no solo se trata de las personas como creen que es la política, sino otras definiciones más estructuradas. La política puede ser una persona honesta en su trabajo o puede ser la cultura que cada uno, el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos al respecto de la política. Pues es que esto sí no es tan fácil la pregunta, pero pues digamos que la cultura es lo que hemos ido siendo, lo que venimos siendo y los cambios que se hacen. Pensaría yo que esto es cultura política, ¿no? Porque pues la cultura es una definición muy generalizada, muy global. Listo. Y por último, ¿qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ser ciudadano? Bueno, el ciudadano, sí, digamos, somos cada uno de nosotros, sean jóvenes, niños o ancianos, el ser ciudadano, ese es ser ciudadano. Y el definir de ciudadanía es ya lo que ejerce como sus funciones. En su mayoría de edad puede ser que cumpla con algunos deberes y normas que nos dan nuestras leyes, nuestras normas para poder ejercer si es buen ciudadano o es mal ciudadano, pero en general ser ciudadano es cumplir algunas normas y también de tener algunos derechos. Listo. Muchas gracias, Juan Pablo. Señor. Me encuentro aquí con Camilo Vega, es la otra persona que me colabora con esta entrevista. Buena tarde, Camilo. Buenas tardes. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Pues digamos que los tres pienso yo que tienen relación. La
Lo que si pienso es que lo que es el Estado y la nación son como, a mi modo de ver, es como digamos que son palabras similares, que son casi lo mismo, significa casi lo mismo. Ya el gobierno sí es como las personas o digamos las entidades que gobiernan sus leyes o sus formas de negocio con otros países o digamos que lo administran. El gobierno es que el que administra la nación y el Estado. Pero pues digamos el Estado y la nación veo yo como que es como lo mismo, para mí es lo mismo. Ah, listo. Segundo, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Hay muchas similitudes, ¿no? Digamos que la participación política hace parte de la democracia, más digamos que en nuestro país o con nuestras leyes. La democracia es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus mandatarios o a sus dignatarios. Y la participación política pues es como más el apoyo a las campañas o quien se lanza por un partido de presidente, consejo, los puestos que tienen elección popular. Listo. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es como el modo en que se trabaja para llegar a los cargos del gobierno. Y la diferencia entre la política y lo político, pues la política es como lo que se enfoca a los cargos, ¿no? Y lo político es algo que se añade, o entiendo yo, que como que se trabaja para la política. Es la forma de trabajar a la política o de llegar a la política. Bueno, ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos? La cultura. Bueno, los elementos, digamos que son los que participan, ¿no? Entonces tendríamos en cuenta que seríamos todos nosotros como ciudadanos, el gobierno como el organigrama o el administrador del estado y la forma en que se elige. Y pienso yo que esos son como los tres básicos: el ciudadano, a los que se eligen, y la forma en que se trabaja. Puede ser, digamos, de la democracia, eso también hace parte del Ok, tema. listo. Y por último, ¿qué elementos se involucran al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos que involucran a un ciudadano, pues pienso yo que es desde el momento de nacer que hay un papel legal, que digamos en este caso sería el registro civil, una tarjeta de identidad y pues por último la cédula. Esos son como los elementos que lo hacen a uno ciudadano, digamos de una nación o de este país. Y pues los deberes y derechos, pues los básicos son, digamos desde el punto de vista de lo moral, pues obviamente es el comportamiento. Nosotros somos parte de una comunidad y como tal nos debemos comportar igual. Y desde la parte pues legal digamos las normas que tiene el país, pues cumplir las normas en cuanto a los deberes, y en cuanto a los derechos pues tener acceso también como tal al ser humano, tener uno salud, tener uno bienestar. Digamos que eso es más la guía o las normas que le dé la nación para uno comportarse. Eso es lo que pienso de los deberes y derechos. Bueno, listo. Listo, Camilo. Muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto.